Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí como todos los miércoles a las 13 horas, que ahora con la disculpa de un pequeño retraso, en Contrapunto TV, que se transmite por astl.tv. Hoy tenemos un tema que puede parecer raro, pero vamos a verlo en el contexto de que el lunes pasado el Papa Francisco cumplió 4 años de pontificado. Entonces, una manera de evaluar su pontificado, ¿verdad?, pues va a ser a través de este tema que, como estuvo anunciado en redes sociales y en la televisora, si está en guerra Trump con el Papa. Y para este tema, ¿verdad?, nos da mucho gusto y pues podemos decir que tenemos un invitado de lujo esta vez. Tenemos a Felipe Gaitán, sociólogo destacado de la Universidad de La Salle, especialista en temas religiosos, que ha sido entrevistado, ha participado en programas importantes, en televisión, en radio, y en el medio académico. Felipe Gaitán. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Qué bueno que estás con nosotros y también pues nos da mucho gusto, ¿verdad? Como todos los miércoles, y podemos decir otra vez, siempre fiel. Siempre fiel con el Papa. Oscar, Hoy que vamos a hablar de hoy él. que vamos a hablar del Papa, Oscar Valencia, nuestro analista de cabecera. Gracias, Enrique. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y darle la bienvenida a Felipe. Es un honor tenerte en esta mesa. Bueno, como les comentaba al principio, se cumplen los 4 años del pontificado de Francisco. Y bueno, pues él ha sido un papa, pues, podemos decir, polémico, ¿verdad?, por distintas posiciones que ha tenido al interior de la iglesia, por las reformas que intenta hacer. Y bueno, pues no sé si podemos empezar con este tema para contextualizar a su vez el tema de Trump. Felipe, Bueno, ¿qué podemos decir del papa? A 4 años de este pontificado, que es todavía muy temprano, en términos de lo que ha intentado hacer, se le ha considerado al Papa Francisco sobre todo como un reformador. Pero habrá que tener cuidado, reformador en qué, porque muchos quieren ver una reforma profunda de la iglesia y recordemos que la iglesia a final de cuentas se mueve bajo dogmas y principios. Y en este sentido lo que ha hecho Francisco es más apostar por el tema pastoral que doctrinal. Y en ese sentido no se mete con los dogmas, sino con la parte, la práctica, la pastoral, es donde ha incidido más. Y sobre todo teniendo en cuenta los escándalos previos que se dio en la Iglesia Católica. La pederastía, el desvío de fondos, la corrupción dentro del propio Vaticano y la dispersión que hubo en el trabajo pastoral en el mundo. En ese sentido, elegir un papa argentino que venía de las antípodas fue una forma como de tratar de reivindicar un nuevo papel de la Iglesia. Y en este tenor surge el Papa Francisco, sobre todo no solamente haciendo frente a este tipo de cosas dentro de la Iglesia, sino hacer frente también a algo que la propia secularización de la sociedad ha obligado a la Iglesia a tomar en cuenta, que es reconocer la capacidad de los seres humanos por decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Tenemos el tema de las identidades y el tema de, sobre todo, de reconocernos unos a otros. También el tema de aquellos que no creen ya, que ha crecido en el mundo. Simplemente por poner un dato, en el mundo el porcentaje de las personas que se declaran agnósticas o ateas ha crecido de manera exponencial, 10% de su población. En México es el 7%, está entre 4.7 y 7% de los que se declaran sin religión. También se ha dado una pluralización de valores, algo que le llama la crisis de valores, que yo no le llamo así, en términos de que convivimos con gente distinta, gente diferente, gente que piensa diferente. El Papa entra en este contexto y lo que intenta hacer es reivindicar la posición de la Iglesia no desde la parte dogmática sino pastoral. Por eso cuando se le exige al Papa o se le genera una expectativa de los grandes cambios de la Iglesia, habrá que tener cuidado, porque no va a entrar en el tema dogmático ni en el tema de los principios, entra en el tema de lo pastoral exclusivamente. Y en este tenor se ha abierto en temas como estos de la familia, cuando hace una especie de encuesta, consulta a las diócesis para decir qué piensan los feligreses. La única cuestión es que quienes lo instrumentaron fueron los obispos. Ahí sí ya perdió hasta cierta validez. Control. Y la otra tenía que ver con el tema del reconocimiento el tema, sobre todo, de los matrimonios igualitarios. Es decir, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Pero no estaba reconociéndolo, decía, yo no soy. Simplemente lo dejaba en la cancha, es decir, sí, ni no. Y la otra cuestión también fue el celibato y en la participación de la mujer en la iglesia. Es decir, son diferentes temas que están ahí. Claro. Pero no son iniciativa del Papa Francisco, sino es una respuesta o un intento de respuesta de la iglesia frente a un mundo cambiante. Tengamos en cuenta que en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, en el periodo anterior con Obama, el tema de lo políticamente correcto fue
fundamental. El tema del reconocimiento de minorías, el tema de las identidades y preferencias sexuales, el tema de los derechos de los infantes, el tema sobre todo de reconocer al otro distinto, que llevó a ser políticamente correcto nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos. Y esto ha repercutido en el mundo en general. En México lo hemos visto. Pero yo hasta donde escucho, y la verdad me parece un tema muy interesante, la forma en que lo planteas, me parece que es una postura inteligente. Porque si yo me meto en el tema del dogma, siempre voy a acabar entrando en el mundo de los blancos y los negros. No. Y en cambio, si yo me voy al tema pastoral, donde yo lo quiero decir desde un punto de vista práctico, pragmático, entonces se vuelve, y pareciera que se está tornando una iglesia mucho más tolerante y mucho más consciente de que la sociedad está cambiando y está adoptando posturas distintas, a las cuales también la iglesia tendría que irse adaptando y además tendría que irlas como incluyendo también para no perder esos feligreses, tengan la condición que tengan de género, de preferencias o de ideas y de dogmas en temas de reproducción y otros temas que son complicados para la Iglesia Católica, pero que al final de cuentas en la sociedad están sucediendo. Me parece que de saque me parece que es una buena postura y que entendió el diagnóstico que tenía la Iglesia cuando él la toma y entonces se va a lo práctico y directamente con el feligrés decirle, esta Iglesia te entiende y te escucha. Sí, pero el riesgo fue que generó demasiada expectativa y entonces se le dijo, es un papa que va a reformar completamente la iglesia. Y en ese sentido los costos son muy altos ahorita. Por un lado hay una feligresía que le exige estos cambios, que él no puede hacer. Por otro lado tiene dentro de la iglesia un conjunto de obispos y cardenales que lo están golpeteando políticamente, ya no de manera soterrada, sino abierta. Diciéndole, mandándole una carta diciéndole, señor, usted se está equivocando. Usted en sus encíclicas, en su forma, no está postulando lo que la iglesia es correcta. Claro. Y lo han hecho a través de propaganda. En Roma aparecieron diferentes carteles que después fueron borrados en contra del Papa Francisco. Y sí, cardenales abiertamente, sí, y cardenales que abiertamente nunca se oponían al tema de la obediencia, porque es una obediencia, es una estructura vertical. Sí, y una jerarquía. Hoy lo están haciendo. Y esa es una cuestión que lo lleva al Papa Francisco a sentirse solo. De hecho, se ha especulado. A replantear, yo creo que a lo mejor muchas cosas claro, que en su lógica eran parte de su plan de trabajo y hoy sabe que si lo sigue haciendo así va a generar una turbulencia que además le puede costar hasta el puesto en un momento dado. Claro, y bueno, hay que tomar en cuenta que también es un papa viejo. No es un papa joven como fue Juan Pablo II, que entra de 64, 65 años. Es un papa viejo relativamente. Entonces lo eligieron también como un papa, en primer momento cuando asume hace 4 años se le llamó un papa de transición. Un papa que permitiera, a diferencia de Ratzinger, que era un papa más dogmático, totalmente, más en términos de los principios, un papa que permitiera la transición. Pero este papa se le ve carrera, entonces ahí está la cuestión, hasta dónde puede llegar. Y las expectativas, no solamente dentro de la iglesia ha generado conflicto, sino con su feligresía y con otros que no pertenecen a la iglesia. Que en este caso es otros personajes, incluyendo el presidente actual de los Estados Unidos. Claro. Pero digamos, habría que ver que también es un papa muy político, ¿no? Que se le atribuye la mediación para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por ejemplo. Claro. Y creo que fue un éxito en su momento, ¿no? Sí. En términos se le dice, en términos políticos se le dice que es un papa, en términos argentinos políticos se le dice que es un papa canchero. Es un papa que juega, que sabe mover el balón, que lo sabe regatear, que sabe dar el pase en su momento. Y entonces como papa canchero se ubica en este sentido. Y bueno, lo de Cuba y Estados Unidos fue un mediador, pero un mediador habría que ver que no fue fundamental, sí, pero no estableció las líneas ni la agenda como tal. Igual con la Iglesia Ortodoxa. Pero llamó la atención ese punto, ¿no? ¿Por qué hacer esa mediación, ¿no? Claro. O sea, llamó la atención. Sí. Quizás porque también no solo llegaba con fama de reformador, incluso sus críticos decían que él había de alguna manera convalidado la dictadura, ¿no? Fue una crítica cuando fue jesuita, ¿no? Que había convalidado la dictadura. ¿Qué tanto es cierto eso? Se ha demostrado, según los archivos y las propias testimonios de los participantes, que no fue cierto, fue un golpeteo que se dio desde dentro. En un contexto de dictadura tenía que negociar sí o no y tenía que salvar o de alguna manera evitar el menor daño posible. ¿Él era obispo en ese momento? Era el cardenal de Buenos Aires. Porque incluso creo que a una persona muy querida de él la secuestraron y la asesinaron, ¿no? Entonces, igual a 2 sacerdotes jesuitas. Yo creo que la posición de él es un poco, no sé hasta qué punto se puede comparar, ¿no? Con lo que pasó luego cuando era fascista o era nazi, ¿no? Que los sacerdotes estaban en una situación muy comprometida, ¿no? Sí, y en este caso, bueno... Que les exigían muchos una confrontación abierta
pero con ese tipo de locos es muy difícil, ¿no? Estás jugando la vida. Frente a la cruz y el arma, Pues sí. no tienes... No hay mucho rango de maniobra. Ahora, volviendo también al rango de maniobra, ¿qué tanto le conviene a Francisco I seguirse peleando con la nomenclatura de Vaticano? Bueno, no puede dejarlo fuera. De hecho, es parte de su propia misión. Por una cuestión, por la crisis interna organizacional que tiene el propio Vaticano, empezando por sus finanzas. Hay un hueco ahí impresionante, y también con los escándalos que le ha costado dinero en Estados Unidos, el dinero por pederastía. Y es un tema que está obligado frente a sus feligreses, porque muchos de esos feligreses están yendo. Y entonces, o reclaman la justicia, no la justicia eclesiástica, sino la justicia terrenal. ¿Qué es el último que hizo el Papa Francisco frente a los casos de pederastía? Fue confinarlos en términos de oración y en términos de sacarlos del sacerdocio a los curas acusados. Pero esa fue una respuesta muy tibia, porque debió haberlos entregado a la justicia terrenal y que sea la justicia terrenal. Ahí donde están los límites, claro. Hasta dónde está. Francisco, frente a esta acusación del tema argentino y de la dictadura, intentó darle un vuelco, es decir, marcar la diferencia. Siendo un papa jesuita, entiende bien la política, y entonces reivindica dos figuras claves en la teología latinoamericana. Vuelve a activar a Leonardo Boff, que estaba castigado, lo vuelve a colocar. 2, vuelve a reivindicar la figura de Arnulfo Romero en El Salvador, es decir, como papa de avanzada. Y 3, en el caso de Samuel Ruiz, visita su tumba cuando viene a México. Claro. Es decir, le intenta dar la vuelta. Sí, que es activismo, que se vuelve una bandera también del mismo papa. Y cuando un personaje, que era el Hans Jung, le manda una carta, un filósofo cristiano, católico, importante, le manda una carta diciéndole: vamos a debatir sobre la infalibilidad del Papa. Que eso lo puso Pío IX en el siglo XIX, dijo: el Papa no se equivoca. Sí, el Concilio Vaticano, ¿no? Sí, y que se reafirma en el Concilio Vaticano. Pero que en ese momento, dice el Papa: ok, discutámoslo. Es decir, se coloca en un nivel, por eso le llaman canchero. Pero también llega a desacralizar la propia figura papal. Y es lo que no les gusta a los que tienen el control. Pero también lo coloca en una situación peligrosa, porque de esa lejanía y esa autoridad que podría manejarlo desde arriba, se vuelve uno frente al otro. Es una cuestión de discurso. Se vuelve un tete-a-tete, se vuelve un igual a ti, y entonces pierde toda esa misticismo que puede tener una figura como esta. Y por tanto lo puedo atacar. Claro. Entonces no lo mantengo acá. Y eso es lo que se enfrenta a Francisco, esa es parte de su agenda. Pero digamos, la amenaza no está dentro solamente de la iglesia o con sus feligreses, sino a nivel internacional. Por todos lados tiene. Sí, porque tiene entonces aliados y enemigos en todos lados. Claro. Sería bueno, antes de entrar al tema Trump, sería bueno cuáles son justamente ese entorno negativo que podría ser, ¿no? Un poco, antes de concentrarnos en Trump. Sería bueno ver en qué consiste ese entorno negativo. Bueno, el entorno negativo tiene que ver con que el propio cuerpo eclesiástico, algunas de las cabezas más influyentes dentro de la propia estructura de la élite vaticana, se han sentido atacados en términos del dinero y en tema de la pederastía, es decir, exhibir lo que en el caso se debe de lavar, se exhibe públicamente. La otra es con grupos ultraconservadores que no pertenecen a la élite vaticana, pero que son grupos que se han sentido amenazados por esta apertura del Papa en temas tan sensibles como es el cuerpo, temas del aborto, temas de sexualidad, temas de preferencias. Se sienten amenazados y se han reactivado muchísimo los movimientos religiosos ultraconservadores en América Latina y en el mundo en general. En España se han reactivado, en México tenemos las marchas de la familia. En Colombia pierden en gran parte, la iglesia no se mete junto con los evangélicos, cosa curiosa, y pierden el referéndum sobre el plebiscito, sobre si se tiene que dar la amnistía total al tema de la guerra. Y entonces se sientan los cristianos, se sientan los católicos a negociar cuando no debe haber sido. Claro. Y el Papa también, uno de los enemigos es perder terreno. En en Río de Janeiro gana uno de los obispos evangélicos más importantes de la iglesia, de las iglesias en Brasil, más conservador de toda América Latina, gana la alcaldía. Y entonces empieza a perder. Y lo vemos así en Chile con el tema del aborto. Lo vemos en Argentina con todo este posicionamiento. Pero esto es un fenómeno mundial. O sea, sí, yo tendría que hacer el paralelismo con el Brexit y con lo que está pasando en España y lo que estamos viendo en Estados Unidos. Es el regreso a un conservadurismo. Claro, pero entonces trasciende lo político hacia lo religioso y se vuelve una amalgama.
Y entonces se vuelve muy peligroso para alguien como Francisco, algo así. Por eso hay mucho de lo que hemos discutido en sociología que se vuelve, hay un movimiento que se le llama el nacionalismo religioso. En la reivindicación de tu identidad, pero aparte le agregas el tema religioso, que es el tema, por ejemplo, tiene ciertos componentes del Brexit, tiene componentes en Francia con Le Pen, tienen componentes en Rumania y tiene componentes en Holanda, y en Estados Unidos no se diga. Justamente hoy hay elecciones en Holanda. Hoy hay elecciones en Y entonces, por eso surgen los movimientos ultraconservadores con ciertos rasgos religiosos, aunque no son religiosos, pero también con muchos elementos de un conservadurismo secular. Entonces, y que me parece que es importante en este tenor, Francisco se encuentra en esto. No es la única iglesia, hay otras, pero sí, en claro. este caso que nos enfocamos a Francisco, en esto se encuentra. Y el Papa, por muy infalible que sea, se ve amenazado, y por eso el tema a veces se utiliza mucho en los análisis, la soledad del Papa. No porque nadie lo acompañe, sino por el peso que tiene para afrontar este tipo de y cómo impacta la toma de decisiones que él tiene hacia los demás derroteros que tiene a lo interno y en lo externo. Y que le hagan caso. Claro. Porque le están aplicando lo que en la colonia era muy clásico. La ley del hielo. Es decir, acátese pero no se cumpla. ¿Sí? Te lo recibo, pero no lo voy a ejercer. Claro. Si no, ustedes vean la confrontación que tuvo con algunos obispos y cardenales en México, particularmente de la Ciudad de México. Con él tuvo un desencuentro. Y hasta llegó a retar decir, no es cierto lo que está diciendo el Papa a través del semanario Desde la Fe. Estoy hablando de uno, pero si lo ponemos el de España, los de Estados Unidos, no fue Italia. No fue Hugo Valdemar, ¿no fue? Sí. Fue él, ¿no? Sí, pero digamos, es la arquidiócesis, que a final de cuentas cuando llega el Papa le dice, a ver, no sean príncipes, sean pastores, peléense como hombres. Eso estuvo duro. Sí, porque también los baja del pedestal y se acaba el nicho. La única cuestión es que el Papa también se bajó del pedestal, ahí, y se volvió el tú a tú. Sí, pero de alguna manera fue congruente porque puso el ejemplo. El problema es, como tú bien lo mencionas, la vulnerabilidad en la que la pone es verdaderamente preocupante. Sí, la verdad es que sí es un tema. Entonces, digamos, este entorno negativo se conjuga el ultraconservadurismo religioso con el ultraconservadurismo político, ¿sí? ¿no? Hay un cruce, hay una amalgama ahí que a veces es complicado y que, bueno, lo vamos a ver en diferentes expresiones. Estados Unidos es una expresión de ello. Sí, clarísimo. Lo tenemos. Y además el segundo evento después de la toma de protesta de Trump fue un evento donde el vicepresidente encabezó la postura de que se mantenga la postura de no al aborto en los Estados Unidos y que se retrotraigan las reformas que se han dado en los estados donde sí se permite el aborto y es legal. ¿Y eso es leña o es gasolina al fuego? Sí, porque además tú puedes estar en contra de Trump, pero a lo mejor en tu fuero más interno dices, yo estoy en contra del aborto. Y entonces entras en un conflicto donde dices, pues si Trump es el que está defendiendo el aborto y está quitándole los fondos a las asociaciones civiles proabortistas, pues entonces, ¿de qué lado estoy? A lo mejor estoy en el lado equivocado y entonces le das el beneficio de la duda a un tipo tan... ¿Trump defendió el aborto? No, Trump defiende la postura de no al aborto. El no al aborto. El no al aborto. El no al aborto. Entonces tú dices, a lo mejor yo estoy en contra del aborto. Ahora, en el caso de Trump, más que la persona, veamos el personaje, y hay una variable que no se ha analizado mucho, que es el tema religioso. El tema de suscripción. Juega genial el tipo, o sea, juega genial en términos... Sí, también es canchero. Es perverso, y aparte porque él en principio juega y ofrece, da dádivas a cambio de ciertas lealtades. Él juega mucho con el tema religioso, y juega, y durante la campaña se confronta se acercó mucho a los evangélicos también, ¿no? Con los evangélicos, con las iglesias cristianas más conservadoras. El último ejemplo, para que veamos cuál es el tema de la lealtad. El pasado 9 de febrero hubo un grupo de chamanes del mundo, un grupo de brujos, convocó a hacer un conjuro para evitar, o al menos que rectifique el camino Trump, o que deje la presidencia. Y hicieron todo un conjuro en la noche. Sí, creo que sí, algo así me enteré de eso. Entonces fue interesante, porque lo hicieron, pero a la par de eso, las sociedades o las iglesias cristianas convocaron a ese mismo momento a rezar por él. Entonces se dio una confrontación en el terreno sacro, claro, que a estas alturas del partido siglo XXI parecería... Sí, totalmente irracional y incomprensible. ¿Vale? Sí, exactamente. Y es mentira, estamos en un tema donde el péndulo está yendo para atrás, en vez de que nosotros pensamos que el siglo XXI nos diera otros elementos y otras herramientas, estamos como que volviendo al oscurantismo. Sí. Y en este caso el personaje Trump
tiene una amalgama interesante en el tema religioso, porque él, si uno le pregunta exactamente qué es, siempre se va a salir por la tangente. Él dice, yo soy presbiteriano, pero presbiteriano a mi manera. Y entonces, sí, claro, por eso, cuando jura sobre la Biblia, el día que toma posesión, dos. Entonces, ¿cuál fue el significado de eso de las dos Biblias? La explicación que dijo él era una, que es la que utilizan, y otra que le regaló su madre, que desde niño de 8 años se la regaló. Tenía un cariño sentimental, un aprecio sentimental. Pero aparte también... Pero hubo otra cosa, ¿no? Hubo otra cosa que en este caso, recuerden ustedes que la sociedad norteamericana es una sociedad sobre todo puritana en términos del comportamiento individual. Y no puede perdonar muchas cosas, pero no perdona la falta en la conducta individual, en la conducta personal. Claro. Y Trump se ha casado 3 veces, se ha divorciado otras tantas y ha tenido tantos affairs como uno se puede imaginar. Entonces, era una forma también de expiar frente al electorado blanco, puritano, creyente, una forma de decir, renuncio a eso. Pasado, y ahora soy un hombre. Ahora soy un hombre nuevo, soy un hombre. Pero eso también habla de un egocentrismo por parte de él. Es decir, pensar que con eso él se autoabsuelve. Aquí tenemos uno parecido que también absuelve políticos. Puede ser ayatolas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a ver, yo no les quiero añadir, y de verdad estoy muy complacido de escuchar lo que nos dice Felipe, porque de verdad es que es un tema interesante. Pero sí, el meter el ingrediente religioso en el contexto político que estamos viendo se vuelve radioactivo lo que está pasando. Entonces puede generar que todavía las cuestiones más radicales se vuelvan aún más radicales. Y entonces vamos a tener confrontaciones muy fuertes. Yo quisiera pensarlo en el tema, por ejemplo, México. Cómo cada uno de los partidos políticos y los candidatos van a abordar el tema religioso y cómo se ha manejado siempre que hay ciertos partidos que tienen ciertos puntos de vista conservadores en sus postulados doctrinarios y hay otros que no, pero que parece mentira que el más radical de los supuestamente radicales tiene posturas más conservadoras aún que los conservadores que tienen la bandera como tal, ¿no? Y que no... y que se declara cristiano abiertamente y ha sido muy conservador en temas que se han avanzado en esta sociedad. Claro. Pero también en el tema mexicano, algo que no había ocurrido, que ocurre en Perú o que ocurre en Brasil, que son las bancadas religiosas, las bancadas evangélicas. Claro. En México se admitió, y a pesar de los recursos que hubo, un partido de corte evangélico. El encuentro social. El encuentro social, que no se le debió haber dado el permiso, ni siquiera el registro. Sí, era un tema que lo podía desechar de fondo. Claro. Como los sindicatos. Pero se le permitió y está actuando en este sentido. Y la última que tiene el PES, los grupos más conservadores introducen una solicitud para reformar el artículo 4 sobre el tema de la familia, que la familia es la base de la sociedad, entonces tiene que reconocer la familia, papá, mamá, hijos, y que no pueden adoptar, y que solamente el matrimonio son estos dos. Parece pasar de largo, está en discusión. Van al INE y el INE registra una serie de firmas con la credencial, entonces dice, lo voy a analizar. Cuando lo están analizando y el INE dice sí, el PES dice es mío, yo se los presento directamente, no tienen que pasar por ese esquema. ¿Sí? Tomó el tema más conservador y lo colocó en la mesa como parte de su campaña y de su agenda política dentro del Congreso. Entonces, de entrada nos está diciendo quiénes son. Sí, sí, que nos pueden decir el bien común lo que quieran. Se desenmascaran. ¿Sí? En ese momento dicen, somos esto. Y sin embargo la ley no lo permite, pero la política le dio entrada. Estamos hablando de esto. Ahora imagínense en Estados Unidos, el tema es todavía más, porque el tema religioso en Estados Unidos es distinto. Aquí tenemos una laicidad tipo francesa, y es otro tipo de cosas. Es más bien una religión civil, es decir, se permite la creencia a partir de la... Sí. Tu dólar dice, en Dios confío. Nada más como algo general, pero no hay ninguna iglesia. Claro. Lo que hace Trump es jugar durante la campaña con las diferentes iglesias prometiéndole cosas, no a la interrupción del embarazo, no al aborto, no a los matrimonios homosexuales, y entonces genera un discurso sobre todo de carácter religioso político, es decir, vamos a reivindicar a la Gran América, pero la Gran América es blanca, cristiana, puritana, y punto, se acabó, no hay más. Claro. Y entonces, en ese sentido, si uno analiza los votos que se dieron durante la campaña de Trump, con qué ganó, el 81% de evangélicos blancos votaron por él. Claro. 61% fueron católicos, de los católicos blancos votaron por él. Y por tanto, la primera enmienda, las primeras acciones de Trump
fue empezar a penalizar todo este tipo de cuestiones del aborto. Sí, antes que el mismo muro y antes que las remesas y antes que cualquier cosa, primero firmó eso. Y la segunda, particularmente, fue el tema. Aquí sí es interesante. La segunda fue quitarle la prohibición a las iglesias, a los pastores, de hablar de política en el púlpito, que estaba desde Roosevelt. Claro. Y entonces hasta los propios iglesias evangélicas dijeron, oye, espérate, tampoco es... No lo necesitamos. No necesitamos. Pero él dice, lo voy a hacer porque estos también son de la política, son parte de nuestra nación. Bueno, ahora sería bueno analizar justamente cómo está operando Trump dentro del Vaticano, justamente para pegarle al Papa. Más bien pero frente yo al te Vaticano. diría, sí tiene la capacidad dentro, Trump, porque entonces el punto es que a veces yo tengo una perspectiva de un Trump torpe, poco ortodoxo, que no cumple con las normas de la política, que es más, debería de ser removido con un juicio en términos de su vínculo con Rusia y sus malos manejos de sus impuestos. Pero después, si tú me dices que este hombre ya está operando dentro del Vaticano, se me vuelve entonces un tema de un estadista. No, pero no es él, se te olvida de Steve Bannon, por ejemplo. O sea, más bien son sus... Claro, no estoy diciendo que Trump en persona. Trump tiene en su gabinete 34 asesores religiosos diferentes que le están diciendo por dónde. 34, o sea, ya es... estamos hablando que es todo un... Sin contar los otros asesores. Que les haga caso es otra cosa. Pero lo interesante es ver, en este caso, y antes de entrar con el Papa Francisco, quién es Trump. Es un tipo que se le ha hecho egocentrismo, pero tiene una veta, sobre todo religiosa ahí. Aun cuando Trump se dice presbiteriano, ha crecido en algo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que es un tipo de evangelio de una iglesia cristiana evangélica que le dice, tú te mereces, tienes dos posibilidades, y lo dice Vincent Peale, que es uno de los teólogos de esta iglesia. La prosperidad está dada porque tú te mereces la riqueza, porque Jesús fue rico, y la otra, tú eres semejanza de Dios y por tanto eres un Dios. Y por tanto cree y haz lo que tengas que hacer como Dios. Tú eres Dios a final de cuentas. Dios actúa por tu conducto. Sí. Vamos a tener que hacer un corte y regresamos. Está muy interesante aquí. Amigos, los invitamos a que se queden porque está muy interesante lo que se está comentando. Regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrenadores, vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Está aquí muy interesante Felipe comentando sobre la consejera espiritual de Trump. Sí, bueno, comentaba que Trump había que entenderlo no en su parte presbiteriana, porque uno pensaría que está dentro de las normas y principios de la propia iglesia. Siendo muy ortodoxo, digamos. No, para nada. Y lo que tiene es, ha sido criado y educado en algo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que es una línea de una de las iglesias cristianas, por Vincent Peale, que es uno de los teólogos que siempre lo acompañó y siempre le dijo, a ver, por eso esta parte egocentrista tiene que ver con estas dos líneas. La prosperidad tiene que ver con la riqueza, te lo mereces, ¿sí? Merezco prosperidad, no sé a quién me recuerda. Sí, a una libretita hay que encontrar. Ahí por el Golfo de México. Uh-huh. Y la otra tiene que ver con que tú eres capaz de todo porque eres Dios. Eres hecho, no a semejanza, eres Dios, o sea, Dios está en ti. Para mí esa es la más peligrosa. Claro, porque entonces es como la base del culto a la personalidad, sí, del autoritarismo. Y Trump tiene eso, o sea, todo lo que dice es en función de él. Yo hice, si uno analiza sus discursos, en el último discurso 34 veces menciona Trump. Trump hizo Trump, o sea, como si... Sí, cuando hablas de algo en ti, en tercera persona, es que traes un... Bueno, ahora, antes de que se nos pase, ¿verdad? ¿Cómo se da ese vínculo justamente con el cardenal William Burke allí en el Vaticano? Bueno, en este caso, por Bannon, al final de cuentas es un religioso extremista. No podría ser distinto. Para tener esas ideas tienes que tener esa semilla, ¿no? Claro, y en este caso hay que reconocer que él se ha vinculado con un catolicismo blanco, ni siquiera con el catolicismo que puede ser más amplio. Claro. Con este catolicismo blanco excluyente, sobre todo pensando también en que el catolicismo ha contribuido a la grandeza de América. Ahora, en este sentido, Trump en esta línea tiene una consejera que se llama Paula White, que sigue la misma línea y está dentro de la propia Casa Blanca. De hecho, en su campaña estuvo presente ella, y la frase que dio cuando tomó posesión es hechura de ella se la escribió. Entonces, bajo este contexto egocentrista y demás, una de las cosas que empieza a negociar es decir, ustedes también merecen la prosperidad. ¿Cuál es su prosperidad? Que no avance en esto que es lo políticamente correcto, que para muchas iglesias les pareció ya cansado y a veces que lo veían como una amenaza, con todo Barack Obama, que hubo un avance en ese sentido, sobre todo para los jóvenes más creyentes en este tipo de cosas que acaban votando por Trump. Lo que hace es dar concesiones a las iglesias cristianas y evangélicas, pero le da concesión y empieza a tener acuerdos a través de sus asesores, uno de ellos, con algunos cardenales en Estados Unidos, entre ellos este personaje, sobre todo porque la Iglesia Católica en Estados Unidos se sintieron abandonadas cuando se dieron los casos de pederastía y se fueron a juicio y perdieron millones de dinero. Y se sienten amenazados por el tema de que el Papa Francisco está abriendo. Trump, recordemos que tuvo una confrontación con Francisco cuando fue candidato, que el Papa Francisco le dice no al muro, no a la exclusión. Y Trump se le avienta y le dice, a ver, usted no tiene por qué opinar, usted es un socialista, bla, 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 lo empieza a acusar. Y hubo un momento... Bueno eso, ¿eh? Yo no recordaba ese afer. Y hubo un momento en que el propio Trump se le aconsejó que fuera al Vaticano a invitar al Papa Francisco para evitar la pérdida de votos,
de los católicos. Y no lo hizo. No es tan lineal tampoco, o sea, no es porque vaya el Papa van a votar. No. Pero lo que hicieron fue... Pero es un lenguaje. Y los que apoyaron... Pararon ya la confrontación, ¿no? Pararon la confrontación, dijeron, no te metas porque entonces vas a estar en otro terreno. Tráelo aquí, la Iglesia Católica, un sector de la Iglesia Católica estadounidense te va a apoyar, no te preocupes. Y entonces Trump dijo, pues, ya, que haga el Papa Francisco lo que quiera. Sí, se volvió algo que ya no era trascendente para su propia agenda, sino dijo, esto no me quita más votos que los que me da, entonces lo hizo de lado. Sí, y tampoco ya lo volvió a mencionar porque sabía que era meterse de nuevo. Sí, es un peso completo, el Papa sí. es un heavyweight. Pero lo que, como una especie de carámbula, lo que provocó el propio Trump, sin quererlo, es confrontarse y a veces cuestionar al propio Vaticano, no directamente, sino a través de terceros, que es frente a estas cuestiones conservadoras, frente a esta noción de América es un nacionalismo religioso, fue impulsar los grupos más conservadores del catolicismo desde Estados Unidos, con los fondos que tiene Estados Unidos, para solventar los grupos o para apoyar a los grupos más conservadores en América Latina y en Europa. Y empezar a confrontar al Papa Francisco, no de manera directa, sino a través de terceros. Claro. Fue una jugada, Trump nunca la pensó, no pensamos que es una estrategia de decir voy a hacer esto, no. Le salió. Y los grupos más conservadores dijeron, aprovechamos, porque no es lo mismo el poder celestial que el poder terrenal. Y en este momento secular, pesa más el poder terrenal, el poder político. El Papa Francisco puede mandar las órdenes que quiere Estados Unidos, pero lo van a confrontar. Aunque en términos morales no, ¿verdad? Digamos, no tiene más credibilidad Trump que el Papa. No, por supuesto. Y que en este caso lo único que hace las iglesias es llevarlo a su terreno y colocarlo en su propio terreno, la iglesia católica más conservadora, y dice, no estamos de acuerdo. Por eso se vuelven tan desafiantes con el Papa. No tanto porque Trump haya ganado, sino por el fuelle que le dio a los grupos más conservadores y por los recursos que empiezan a fluir hacia los grupos, a final de cuentas, a los grupos más conservadores en el mundo y sobre todo en América Latina. Teniendo en cuenta dos cosas. América Latina es la zona con mayor número de católicos en el mundo. Así es. Dos, es el principal semillero de religiosos y religiosas para el Vaticano. Y tres, el Papa es latinoamericano. Aunque sea de las antípodas, pero sigue siendo latinoamericano. Sí. Es pegar en tres bandas. Sí. Y, de alguna manera, perfilar la siguiente sucesión. ¿Qué significa esto? El Papa Francisco empezó, él es hechura de Juan Pablo II. O sea, digamos, esta generación del clero que está ahorita en funciones es hechura de Juan Pablo II, no de Ratzinger. No, por supuesto que no. Ratzinger estaba metido en una biblioteca viendo los temas de fe. Y siguió así y sigue todavía. ¿Qué es lo que hace ahorita Francisco? Está apresurado por nombrar nuevos cardenales. Claro, necesita aliados. Necesita aliados para hacer frente. Y previendo la sucesión, ¿no? Previendo la sucesión. Que no vaya a quedar en manos de estos ultraconservadores. Porque el tiempo religioso es eterno, pero la vida no es. No, pero a ver, yo nada más quiero decirle a la gente que nos ve y nos escucha, que nos hace favor de sintonizarnos y de vernos, lo interesante de lo que acabas de plantear es cómo esto influye en la toma de decisiones de muchas arenas. Cómo el tema en el Vaticano y en Washington, este tema religioso está a flor de piel y efervece en cada uno de los pasos que está dando cada uno hacia su propia política y su propio, uno en el tema pastoral y el otro en el tema político. Entonces, cuando uno ve las tomas de decisiones, uno tiene que hoy por hoy, obligatoriamente, después de escucharte y de entender bien cómo está el tema, meter el ingrediente religioso en este tipo de temas. Porque no solamente es lo que los rusos apoyaron hoy por hoy a Trump y cómo fue moviendo el tema de los republicanos y cómo se fueron dando, sino ahora tú solo te respondes por qué simplemente los republicanos dejaron crecer esto, porque se daban cuenta que estaban tocando a sus aliados y que estos aliados que no los tenían a la mano, hoy son aliados poderosos que le están dando más rango de poder a los republicanos para hacer lo que las políticas republicanas y lo que el propio republicano quiere hacer en política. Pero esto implica también cómo le pega directamente al Papa, que lo vuelve vulnerable y que las políticas, digamos,
liberales del Papa empiezan a verse mal vistas, porque además tienen enemigos muy poderosos a través de Estados Unidos y en todo el mundo, donde los conservadores quieren seguir tomando posiciones importantes y lo están haciendo en lo político y en religioso. Brexit, Colombia, México, España y muchos otros ejemplos donde el extremismo viene con este ingrediente religioso que influye en la toma de decisiones y en las convicciones de los seres humanos. Entonces, sí es un tema que verlo aquí se pasa al primer plano. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no somos ajenos. América Latina es el tablero de ajedrez donde se van a dirimir los grupos más conservadores en Estados Unidos, mandando recursos, mandando una serie de propaganda para hacer frente a lo que el Papa Francisco está tratando de hacer a través de los nuevos nombramientos de cardenales, para ser de avanzada. Entonces, en ese sentido, nos volvemos parte, una pieza del juego de ajedrez. Y una de las cosas, por ejemplo, en México, que está pendiente, recordemos que en 2012 el tema de la Constitución reconoció que somos una república laica, pero por otra parte reconoció la libertad religiosa en el 24. La gran pregunta es, no se ha definido qué se entiende por religión, cómo se va a operar políticamente. Sigue pendiente esa ley general, pero aparte también cuáles son los espacios. Y en eso han estado presionando los grupos más conservadores mexicanos, en el espejo que se tiene en este tema con los Estados Unidos. Sí, pero caemos en inconsistencia, en incongruencia y en sentimientos encontrados, porque por un lado, por ser muy conservador, le estás dando la razón al enemigo público número uno que hoy tiene México, que afortunadamente ya no es el presidente de la República, sino Donald Trump. Y la otra parte es cómo de manera clara y precisa los partidos políticos sí interactúan con las religiones. Y ahí está, por ejemplo, la sentencia del tema de lo de Aguascalientes, donde dice que la Iglesia Católica sí intervino en el resultado electoral, pero que no hubo un tema para el grado de poder anular la elección en Aguascalientes, y ahí está el resultado. Entonces no podemos ser ajenos de que lo religioso y lo político van de la mano. Y lo que va a suceder hacia el 2018 es que vamos a ver a los actores políticos conviviendo y tratando de convencer a todos estos sectores religiosos, católicos, presbiterianos, evangélicos, todo lo que tenemos en el mosaico, para que intervengan y apoyen las distintas candidaturas. Y en todo esto, estas iglesias, estas sectas, ¿cómo entran en esta lucha? En este cóctel que tenemos. Porque se han ido fortaleciendo, ¿no? La Iglesia Universal, ¿no? Sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que también... Testigos de Jehová, ¿cómo entran todos ellos? En el caso, tenemos una variedad. De hecho, hasta los grupos musulmanes han crecido en México. Sí, es cierto. Hay un crecimiento de grupos musulmanes, no necesariamente árabes, sino musulmanes. Chiapas, ¿no? Chiapas, Sonora y la Ciudad de México son las tres que han estado presentes. Y uno diría, ¿por qué? Bueno, los procesos migratorios y demás. Pero el problema es el estigma que está ahí con los musulmanes. Entonces Estados Unidos dice, a ver, seguridad nacional, eso es tema de nosotros también. Entonces tienen su seguridad nacional hasta Chiapas. Y el monitoreo es impresionante. ¿Qué significa todo esto? Hoy en esta sociedad no podemos hablar solamente de una iglesia o un conjunto de iglesias. Hablamos de una pluralidad en todos los sentidos. Y desde iglesias, que han ido creciendo, ¿no? Tienen programas de televisión todos los días, ¿no? Pues sí. Y no solamente las iglesias, sino hay grupos religiosos que no necesariamente están institucionalizados. Hay cultos también. Hay una serie de grupos lo de la muerte, Hay cultos como la Santa Muerte, pero hay cultos también, por ejemplo, en el caso de Jesús Malverde o la Iglesia Maradoniana, que es más secular en Argentina, etcétera. Y también tienes grupos espirituales que no necesariamente se presentan como religiosos, pero tienen componente religioso. Los grupos ecológicos o los grupos étnicos, que reivindican su identidad en función no solamente de su cultura, sino también de su religión. Y hasta la ecología se vuelve un tema espiritual religioso, porque pensar que la tierra es una madre, es un ente como tal, la Pachamama, ¿sí? Es pensar un ingrediente religioso. Lo que hace años se pensaba que la religión iba en declive, hoy se ha vuelto parte importante. Y se vuelve parte no solamente de la cuestión social, sino geopolítica. El tema de Oriente y Occidente es un tema ideológico que está presente. El tema de entender que el otro puede ser una amenaza para ti, seas de la creencia que quieras. Bueno, ahí está toda la migración que está llegando a Europa y cómo se está dando esta confrontación, tanto sociológica como racial, como religiosa también. Sí, y por eso el discurso en Estados Unidos ha pegado mucho en estos sectores. Es decir, vamos a reivindicar el tema blanco, el tema cristiano, el tema puritano. Los demás nos vale
Pensar Pero, que América siempre Ahora, fue yo así. haría una pregunta, y por ejemplo los negros, ¿cómo actúan en este O los esquema? grupos indígenas de indios americanos que están ahí. Claro. No entran. Pero digamos, a lo que yo quería plantear era que justamente este fortalecimiento del ultraconservadurismo religioso también beneficia a una serie de sectas que también se han mostrado como muy ultraconservadoras, ¿no? Sí. O sea, no solamente estas iglesias evangélicas, Ujú. sino como los testigos de Jehová, digamos, ¿no? De ese tipo, ¿no? Claro. También son muy conservadoras. Nada más, Enrique, una precisión aquí. En sociología de la religión ya no manejamos el término sectas porque es muy peyorativo. ¿Es peyorativo? ¿Por qué es Por peyorativo? una cuestión, porque es un concepto de una iglesia dominante, la católica, que dice que las demás son sectas. Así hay grupos sectarios, eso sí. Es que todo depende de que se entienda por secta, ¿no? Sí, pero colocar a todos los demás en secta se vuelve un tema complicado. Y es un tema... ¿Cómo los llaman? ¿Iglesias simplemente? No, grupos religiosos, asociaciones, etcétera. Lo digo porque, y volvemos al tema políticamente correcto, esto acaba en los Estados Unidos acabó siendo cansado para este tipo de iglesias que dijeron, a ver, la verdad para ellos es esta y lo políticamente correcto no existe. Entonces, en ese sentido, entraron y dieron un hachazo al término. Están en retroceso muchos de los avances que tuvieron sobre el tema del reconocimiento de los derechos de cualquiera, empezando por el baño para los transexuales. Y en ese tenor dicen, va. Y por ejemplo, en el caso de en México, lo que tenemos es, todos estos grupos, expresiones religiosas y demás, lo que tenemos es, se reivindica un discurso político peligroso, pero que suena muy sugestivo. Atractivo. La crisis de valores. Claro. Estamos en crisis de valores. La pregunta, ¿cuáles son los valores verdaderos? Y sale una iglesia que dice, cualquiera, esta es mi verdad. Y estos son los valores verdaderos. Y que fue lo que están jugando ahorita. Claro, pero yo lo que le diría a nuestro teleauditorio es, hagamos un análisis propio. Veamos realmente el peso específico que tienen nuestras propias decisiones el tema religioso y cómo lo podemos mezclar en el tema político y cómo puede ser verdaderamente muy manipulable si en un momento dado nosotros escuchamos lo que queremos escuchar, porque es lo que me dijo mi mamá y es lo que me dijo mi abuelita. Pero al final de cuentas tenemos que entender que lo que mi mamá entiende y lo que mi abuelita hizo son distintas sociedades y que hoy estamos en una sociedad totalmente evolucionada con otros medios y con otros elementos, que la lealtad, la honestidad, la verdad y todos estos temas de vocación de trabajo siguen siendo valores universales, sí, claro, pero ¿en qué momento estos son ingredientes para la manipulación y para que alguien en un momento dado haga lo que sus fines se lo implica y que no va a ser en beneficio de la sociedad mexicana? No, exactamente. Bueno, pues bueno, yo creo que ¿cómo podemos concluir? ¿Cómo finalmente ves este conflicto entre... ¿Hacia dónde vamos? Exacto, ¿hacia dónde vamos? Lo que yo estoy planteando y lo que me gustaría plantear sería que no viemos la variable religiosa dentro de este conflicto político y de estas tensiones políticas en un país que se había ufanado de ser una religión civil donde cabían todas las expresiones religiosas y todo tipo de creencias. Empieza un proceso de exclusión en función de un nacionalismo que no solamente es excluyente, sino criminaliza al otro. Es un tema que es importante porque nos hemos centrado en el personaje Trump, en su vertiente política, en su vertiente psicológica, pero no en su vertiente religiosa. Que tiene una beta también muy fuerte. Sí. ¿Y sería algo similar a lo que pasó en la Alemania nazi o en la Rusia de Stalin? Podría ser en la Alemania nazi con el tema, sobre todo, de las creencias que tuvo Hitler y que acabó suponiendo el tema de la solución final. Yo te recuerdo por lo del nacionalismo, ¿no? Que también... Pues sí, pero la raza los nazis también se quisieron volvía- hacer toda su mitología basada en esta área y eso, ¿no? Que después ya se hizo un análisis de todo este soporte religioso de creencias que le dio al nazismo. El nazismo por sí solo hubiera sido más allá de una expresión política que se hubiera podido desarmar, pero con estos ingredientes religiosos es muy difícil. Claro. Porque en religión solamente, en política puedes negociar, en religión tienes dos posibilidades, te conviertes o te elimino. Sí, abdicas. ¿Sí? Pero como no eres igual a mí, te elimino. Claro. Así es sencillo. Creo que no hay que dejar de ver esta variante que es en la política, sobre todo en la política de Estados Unidos, tanto interna como en la relación que tiene con México. ¿Y el catolicismo qué tan amenazado está por todo esto? El catolicismo como expresión religiosa, no. El catolicismo en su expresión eclesiástica
de la manera en que se administra, sí. Porque el Papa Francisco está en esta tensión. Y el Papa Francisco no es el Papa Francisco, es una narrativa que está intentándose colocar hoy de manera distinta, pastoral, no de dogmática, dentro de una sociedad que está cambiando. Y si el Papa Francisco frente a esto es derrotado, no se derrota eso, se derrota el tema de incluir otros tipos de narrativas, otro tipo de derechos, reivindicación de derechos dentro de una iglesia que los feligreses siguen asistiendo. Yo nomás añadiría un apéndice. Todo este tema, en términos de cómo se está planteando y cómo lo tenemos que ir, digamos, digiriendo, lo único que nos deja es que nos está volviendo sociedades más intolerantes. Y sociedades que, como bien dice Felipe, al final de cuentas criminaliza al que es distinto y al que piensa distinto. Y eso nos genera una división, y en esas divisiones, pues los que ganan son los que provocan esas divisiones. Sí, porque ahorita estaba pensando en lo que se acaba de hablar, bueno, más bien de lo que dijo el Papa sobre el divorcio, ¿no? Que creo que está planteando una mayor tolerancia a los que se han divorciado, ¿no? Sí, claro. Y que también enfrenta resistencias, ¿no? Este tipo de... Hasta el propio concepto de familia, que hace años, si hubiera sido en consonancia con toda la élite vaticana, se hubiera aceptado y hasta aplaudido. Hoy no, y no se acepta. Y entonces eso implica, hemos avanzado, hemos retrocedido, lo que tú dices, Oscar, es decir, estamos retrocediendo en algo que habíamos avanzado de derechos. Parece que sí. Sí, yo sí lo veo, y además lo lamentas en el pleno siglo XXI, cuando pensabas que la modernidad, la conciencia, la tolerancia y otros valores ya eran como de perogrullo, y no, yo creo que estamos retrocediendo hacia lugares más allá de los últimos años del siglo XX. Muy bien, amigos, pues vamos a rever las encuestas. Ya no quise interrumpir porque pues estaba muy interesante el tema, pero yo para el siguiente programa vemos las encuestas, que además se va a vincular más con el tema que vamos a analizar el próximo miércoles. Agradecemos mucho a Felipe por su presencia y a Oscar. Gracias. La verdad es que esos temas tan interesantes los pone la gente que le va al Atlas. La verdad es que me preocupa. Tenemos devoción. Hasta la próxima. Gracias.